Jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro segundo corte. El primer corte fue una parte más analítica sobre los cálculos para poder determinar las tensiones, pero pues ahora nos vamos a enfocar al diseño de una velaria. Antes de entrar a la parte del diseño de una velaria, vamos a ver primero el proceso del diseño y después vamos a atender a la parte de diseño con algún software la próxima clase para ir entendiendo más sobre esta parte. Para poder generar lo que es un diseño en el cual se utilice una tensoestructura, lo vamos a poder resumir o lo vamos a poder identificar con algunos pasos ya preestablecidos, como lo son, y eso creo que en general muchos de ustedes lo ocupan para cualquier tipo de proyecto que realizan. Punto número uno, lo que es la información previa, programa, el emplazamiento, dimensiones, límites, materiales, medios disponibles. En ese sentido, es importante entender que tenemos que verificar qué tipo de terreno tenemos, con qué materiales contamos, presupuestos, cuál es nuestra idea a generar o cuál es nuestro procedimiento a seguir. Después de esto, ya que tenemos una idea clara de dónde lo vamos a desarrollar, pues viene todo lo que es el anteproyecto, que es lo que vamos a estar trabajando en la próxima clase, que es el establecimiento de la forma, qué curvatura va a tener, qué nivel o qué peralte va a tener para lograr tener un desagüe, que no exista ninguna junta donde se pueda juntar agua, las características arquitectónicas del lugar para que nuestro proyecto sí se pueda relacionar con el entorno, qué puntos de apoyo y anclaje vamos a ocupar. Ya que tenemos todo esto, pues vamos a la determinación de la forma, qué forma vamos a ocupar. En ese sentido de la determinación de la forma, viene una parte de prediseño y después el diseño mismo, donde primero vamos trabajando si ese diseño va a ser funcional, si lo vamos a poder crear. Por eso es muy importante en este sistema el modelado y el maqueteado, aunque no lo crean en el desarrollo de tensoestructuras, solo hacerlas lápiz y pluma muchas veces no generan el resultado que se desea. Por eso es importante en ese sentido y para poder también entender qué va a pasar con la catenaria en muchos sentidos, hacer un diseño, modelarlo. Vamos a ver un pequeño programa que se llama Form Finder para modelar y después de eso, pues ya viene lo que sería hacer una maqueta. Si esta cumple con lo que habíamos modelado, ya podemos ir nosotros a lo que sería el paso número 4, que es el cálculo estructural, que es lo que propiamente vimos, que es la obtención de las tensiones, deformaciones y la dimensión de los tensores, teniendo en cuenta que muchos de estos elementos realmente trabajan o tienen más trabajo por viento o por nieve que en sí por lo que van a sostener. Ya pasado estos 4 puntos, vamos con la estrategia medioambiental. El acondicionamiento de instalaciones es importante entender para qué me va a servir el lugar y en este sentido, pues vamos a ver la iluminación natural o artificial que va a contar, si es que nuestra velaria va a tener en la parte inferior instalación eléctrica o no. Y por eso mismo, importante lo que es la parte de la iluminación, el uso que vamos a ocupar para este espacio, si es un espacio de recreación, mañana, tarde, si es un lugar únicamente para la mañana, si es un espacio para protegernos con sombra y demás, es importante entender este punto. El acondicionamiento térmico, porque depende mucho el tipo de membrana, y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, qué tipo de membrana se ocupe, qué tanta acondicionamiento térmico e iluminación tenemos. En ese punto es importante. Hay 3 factores que toda membrana se tiene que revisar. Número 1, el acondicionamiento térmico, que es la transferencia de calor que permite. Toda membrana puede tener una cantidad de reflejar calor o de absorber calor, es importante ese punto, igual con la iluminación y con la parte acústica. Hay membranas, por ejemplo, la PEFTE, que se ocupa mucho en elementos cerrados, los cuales generan un acondicionamiento acústico importante. Normalmente todas las velarias hablando solo de la membrana o esta parte textil, vienen ignífugas, es decir, con resistencia al fuego. Muchos pueden decir que entonces el fuego no les hace daño. No. Ignífugo corresponde a que el fuego no se propague. Es decir, ustedes pueden agarrar un encendedor, le pueden colocar sobre una lonaria y esta lonaria se va a empezar a carbonizar, pero no vamos a ver llamas.
Muchos de los lugares se hacen de esa manera, incluso esos materiales sintéticos, generalmente hechos de polivinilo, de policloruro de vinilo o PVC, se hacen con ese sistema para que precisamente el fuego no le afecte. ¿A qué me refiero? Como les repito, si entran en contacto con fuego, se van a carbonizar o se puede achicharrar el material, pero no va a haber flama. Es decir, ventaja, el que haya personas no van a salir afectadas. Entender qué tipo de cableado o energía le vamos a incorporar, lo que hablamos de la parte eléctrica, y si va a generar algún tipo de emisión o residuo, en ese caso estamos hablando del tipo de acondicionamiento que podemos tener. Después de esta parte medioambiental y también de acondicionamiento, pues vamos con la parte de pilotaje y el patronaje, que propiamente es el mismo término. Estamos hablando de todo lo que vamos a ocupar como elementos de anclaje, tipos de pilotes, tipos de uniones, cómo lo voy a configurar. Hay lugares donde tenemos el marco abierto, podemos ver en la imagen del fondo que se está ocupando un tipo de forma parabólica, con arcos hechos con metal en forma parabólica, y de ahí se le coloca una relinga y se está estirando lo que es la velaria. A diferencia si vamos a ocupar un poste o vamos a ocupar un elemento fijo, como uno de los problemas del examen, y de ahí vamos a tensar. A eso me refiero con también los detalles constructivos, especificaciones relativas a los materiales, hasta cuánto soportan cada uno de los materiales. Hablando de la membrana, soportan una cantidad de kilogramos de tensión, es importante poderlo atender. Ya después de esto vamos al plan de inspecciones y mantenimiento y por último el presupuestado y qué tanto pueda salir económicamente. Ya teniendo toda esta parte de las fases que vamos a ir viendo, pues lo vamos a ir viendo de manera un poquito más ampliada. Primero vamos a ir, como cualquier otro proyecto que ustedes generan, pues vamos a ir con la parte de la expresión visual. No sé si alguien me quiere apoyar leyendo esta primera diapositiva que dice expresión visual. Por favor. Sí, ¿me escucha? Sí, gracias, Isabel. Sí, dice, los detalles constructivos quedan a la vista y junto con la membrana y los soportes estructurales forman parte significativa del aspecto de las tensoestructuras. Hay que tener en cuenta tanto la coherencia y homogeneidad, ligereza y sencillez, que no dependen solamente del peso, como el equilibrio, la proporción y la suavidad de las transiciones, porque acaban configurando el resultado global. De todo ello se deduce el estilo formal resultante, que puede oscilar desde la sobriedad, la elegancia y el clasicismo o racionalismo hasta el decorativismo exhibicionista, la high-tech e incluso de constructivismo desconcertante, tal como se puede comprobar en los ejemplos que se presentan a continuación. Hay que tener en cuenta, además, que los aspectos visuales no solamente expresan la forma, sino que también son los indicadores de la idoneidad, tanto estructural como técnica y funcional. Muchas veces caemos en que la expresión visual únicamente atiende a la parte, muchas veces, a la parte de visual y no la expresión visual, como ya les hice un favor de leer, engloba varios aspectos fundamentales. Número uno, la sencillez del elemento, qué tipo de proporción, la transición con el lugar que se pueda tener, estos aspectos como son su funcionalidad, la idoneidad de la estructura que voy a ocupar para lo que estoy pensando. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo una caseta de entrada para un aeropuerto. Entonces, ¿qué colocaron acá? Colocaron un sistema con una armadura plana, como lo pueden ver. Esta forma en arco de la armadura plana se lo hicieron en dos formas, las separaron con un cierto nivel de ángulo ambas, de manera que quedaran al mismo nivel y colocaron sobre ella tensores, esos tensores metálicos que ven, y abajo quedó la lunar. Eh, por eso es importante entender cualquier de los tipos de sistemas que podamos entender en lo que es la arquitectura, que pues, si puede ser clasista,
racionalista, exhibicionista, del tipo de decorativismo, high-tech o de deconstructivismo desconcertante. Entonces, cualquiera de estos puede ser nuestra opción para poderlo desarrollar, pero siempre buscando que estas velarias cumplan con el espacio. Por ejemplo, un tipo de estructuras de estas no sería igual de atractivo, por ejemplo, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde también existe una velaria en la parte interior, sino que ahí se van más a una parte más tradicional. Hablando del punto número 2, los requerimientos estructurales. Hablando de los requerimientos estructurales, es importante entender la resistencia, la redundancia, la estabilidad, flexibilidad, compatibilidad de las deformaciones. Entonces vamos a encontrar que se puede controlar y realizar el análisis de la estructura siempre que se haya introducido un modelo de cálculo. Algo que es común, y imagino que varios de ustedes les ha pasado alguna vez, y me gustaría para esto poderles preguntar y que ustedes me digan, levantando la mano o haciendo algún tipo de reacción a los 14 que tengo en clase, ¿quiénes de ustedes alguna vez han montado una lona para protegerse en alguna fiesta, en alguna reunión? ¿Han colocado alguna lona, alguna tela para protegerse del sol o del agua? Hidalgo, Yo, Héctor, yo. Luis. Yo, maestro. Sí, gracias, Luis. Fabián. Yo, Inge, también. Jesús. Ok. Y voy a la pregunta de los que contestaron que sí, y muchos que yo sé que capaz no contestaron, pero igual están en la misma situación. ¿Qué pasa con las uniones que traen esas lonas que se pueden comprar en el supermercado? Normalmente las empezamos a estirar, ¿y qué pasa con esos ojales que tienen? Se rompen. Me imagino que alguna vez les ha pasado. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tenemos que volver a hacer? Pues no nos queda más que hacer un pequeño como, ahorita no sé qué, con qué Cinta término. canela, cinta canela. O si esta es la lona, se le busca que quede un pedazo de lona ahí y aquí le pasamos un lazo y lo amarramos. Porque pues el elemento que tenía yo aquí, donde entraba precisamente el ojal para tensarlo, no fue suficiente. Vamos a ver que en el caso de las lonarias, esto se suprime y se ocupa de otra manera. Para esto ocupamos lo que se conocen como esquinas solapadas o cerradas. Aquí lo podemos observar en el lado izquierdo de la figura. Esta esquina solapada o cerrada no es un ojal único, sino que es una placa de metal. Es una pequeña placa de metal, bueno, dos placas de metal en forma de sándwich. Y por eso ven, ahí pueden contar ustedes cuántos pernos, cuántos tornillos de sujeción tienen. Tenemos en total 3, 6, tenemos en total 11 tornillos de sujeción de un lado hacia el otro. Y lo que hacen es prensar a la esquina o al lugar donde vamos a tensionar. No están colocando solo un lugar de anclaje, sino que presionan a la esquina y ahora sí, sobre esa presión general, ahora sí lo tensionamos. Eso que evita la ruptura. Si bien no es la única forma de hacerlo, también se puede ocupar la relinga. Ahí pueden ver ustedes la relinga. La relinga es esa solapa que tiene alrededor de la lonaria, es ese doblez por donde pasa un cable de acero. Ahí lo pueden ver cómo se hace forma como a una V, donde salen para poder colocar un alambre de acero y que la lona no trabaje por sí misma con tensión, sino que lo que estemos tensionando sea el alambre que está alrededor de ella. Estos alambres de acero normalmente pueden ir dentro de la membrana o en el exterior de la membrana o en las dos formas. Aquí podemos ver en la parte central los cables del borde que están articulados y se pueden ajustar a lo que yo me refería. Estos bordes centrales uno los va a ir tensando, entonces la tensión en el exterior uno lo va logrando mediante estos tensores. Y por último, también existen los que no van a ser articulados. Este primer ejemplo que había mostrado era articulado, entonces permitía el ajuste dependiendo de ciertas condiciones, por ejemplo, el estiramiento de la membrana, pero hay algunos que ya no se permiten en ese sentido, entonces lo que vamos a ver es un sistema no articulado donde la placa está, como lo podemos ver, fija completamente,
mediante un proceso de soldadura. Podemos ver el ejemplo de la derecha, que la placa está soldada, la placa metálica que está sirviendo a esta esquina de solapa en forma de sándwich, que está agarrando a la lona, está completamente soldada a ese pilote o mástil que tenemos. Aún así, el proceso de estiramiento sigue de la misma manera. ¿Qué es lo que se hace? Pueden ver en las dos esquinas laterales de esa misma figura, pueden ver que hay un par de tensores, un par de cables de acero, los cuales están siendo jalados y jalan a toda la velaria de las partes exteriores. No sé si tengan alguna duda con este punto número 2. No, maestro, ninguna. Ok. Luis, ¿puedes hacer favor de leer? Sí, maestro. Dice, geometría. Los recursos resistentes de las tensoestructuras no se basan solamente en la resistencia de los materiales, sino que también dependen de la geometría, el, el pretensado y las deformaciones. De manera que las formas tienen que ser funcionales, es decir, tienen que seguir el recorrido de las cargas. Además, las uniones tienen que permitir a menudo giros y desplazamientos, no solamente para transmitir las cargas, sino también para aplicar y mantener las pretensadas. Otras implicaciones geométricas del diseño son las necesidades de proveer espacio suficiente para que quepan todos los accesorios y se puedan producir las deformaciones y ajustes necesarios. Los cambios de escala, que no solamente afecten a las dimensiones y la necesidad de coordinación para que las aberturas, distancias, diámetros y espesores se adapten entre sí. Gracias. En este proceso de geometría existe una gama amplia, como lo podemos observar, de formas de diseñar una velaria. Existen las que generan una forma cónica, las que generan una forma elíptica, hiperbólica o inversas en cualquiera de estos casos. Vamos a ver algunas que podemos ver que son conos que van hacia arriba o conos inversos que van hacia abajo, como lo pueden ver en las figuras del lado derecho o centrales en la parte inferior. Algunas que generan una forma elíptica o circular y algunas que forman la parte inversa a la elíptica o hiperbólica. Algunas que son regulares, incluso ahí pueden ver algunos casetones o elementos que son completamente regulares en formas cuadradas o en formas triangulares también. Pero las velarias van a ir directamente dependiendo de su forma o geometría. Okay. Bueno, dentro de la plataforma les voy a subir un paquete de archivos, incluyendo el que estoy utilizando como elemento base, pero algunos otros como estos, que es un artículo de la revista Redial de arquitectura. Y aquí se puede ver un tipo de forma para poder desarrollar precisamente los patrones de forma de una tensoestructura. Este archivo lo hizo un arquitecto mexicano, el arquitecto César Morales Guzmán, de la Universidad Veracruzana, y podemos ver bien un poquito sobre los tipos de formas de las tensoestructuras, pero aquí podemos ver, existen formas como son la tipo paraboloide, como se pueden observar, son un elemento, al parecer, era un rectángulo que teníamos, pero el rectángulo lo estamos haciendo girar. De un lado tenemos el punto máximo, del otro lado el mínimo, y del otro lado hacemos lo inverso, donde teníamos lo bajo, lo tenemos ahora encima, y donde teníamos lo encima, lo abajo. Hacemos ese sistema. Existe el sistema tipo cono, como lo podemos observar en la figura inferior, ¿sí? En ese sistema cono, la forma, pues lo dice, es un cono. ¿Cómo se genera? Se puede generar bajo dos sistemas, lo que se conoce
como elemento de disco relleno y como relleno de disco vacío. ¿Qué significa? Que en la parte superior, para poder generar el cono, se coloca una placa metálica en forma de circunferencia, en forma de círculo. Esta placa puede ser sólida, hablando de que es una placa completa de metal, o puede ser una placa vacía, es decir, un anillo de acero, el cual de ahí se tensiona la membrana. Al ser vacío, pues vamos a dejar un hueco dentro de nuestra lunaria. Normalmente después se le coloca arriba un casquete para que nos sirva de elemento de ventilación, porque normalmente en esos lugares se genera una gran cantidad de temperatura y por ahí la podamos desasolvar. Este es un excelente sistema para cuando no queremos grandes temperaturas, porque el calor llega hasta el cono y del cono no se tapa, sino que le dejamos un espacio y después otra estructura en forma circular para poder desasolvar ese calor. Pero vamos a ver que entonces puede quedar vacío o lleno. Existe la forma de con valles o crestas, también conocida como sistema tipo paraboloide. En ese sistema lo que estamos viendo son dos parábolas incrustadas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si se dan cuenta, vemos 4 postes. Los 4 postes mantienen a la generalidad de la relinga de la membrana. ¿Y cómo se dan esas 3 formas? Lo que se hace es colocar un alambre de acero sólido, dentro de la membrana. Dentro de este cocimiento que se le hace a la membrana, ahí viene este alambre de acero que va dentro de esta y este es el que vamos a deformar para que la forma se mantenga. Por eso es importante entender que la forma en que podemos tener se puede generar de muchas o de varias formas. Aquí podemos ver otra que es una estructura beduina para una península arábiga. Lo que tenemos es una forma mucho más común y en general, entonces, se puede generar un tipo de geometría y diseño bastante amplio dentro de las velarias. Hidalgo, no sé si nos puedes ayudar con el siguiente punto, número 4. Sí, Inge. Clima, medio ambiente y sostenibilidad. Las tensoestructuras se han utilizado mucho para instalaciones temporales, por lo que se han cuidado más la estanqueidad y durabilidad, que afectan mucho a las uniones, que las prestaciones térmicas y acústicas. Sin embargo, en muchas de las aplicaciones recientes, como por ejemplo el aeropuerto de Bangkok o el Demon Center de Radford, se ha empezado a considerar estos aspectos porque las tensoestructuras han empezado a competir con la construcción convencional. Desde el punto de vista medioambiental, las características de las tensoestructuras son favorables porque son ligeras y reciclables, exceptuando en algunos casos la cimentación. Para ello, las uniones, además de regulables, para facilitar el montaje y mantener el pretensado, han de ser desmontables, con objeto de facilitar la recuperación. Dice F. Otto que las membranas atirantadas son los edificios más ecológicos porque pueden desaparecer fácilmente sin dejar rastro. Cuando dijiste F. Otto, es Frei Otto. Recordemos que es como el padre de las tensoestructuras. No es tanto el padre porque fue el primero, sino que es el que ha desarrollado más este tipo de arquitectura. En ese sentido, pues sí, la verdad, existen hoy incluso membranas, incluso hasta ecológicas, gracias Hidalgo, que permiten precisamente este paso. No sé si alguno de ustedes ha visto el programa que dice Una Tierra sin humanos, donde van viendo qué pasaría en 10, 50, 100, 200, 300 años sin humanos. Y es la verdad, ese tipo de estructuras fácilmente las podría readoptar en lo que sería la naturaleza. Cuando nosotros requerimos un espacio, que no necesariamente solo requerimos un espacio para evitar el sol o para un lugar de convivencia, sino lo que buscamos nosotros, por ejemplo, en este caso en el aeropuerto de Bangkok, que es el espacio de espera de las alas, estamos hablando de la terminal aérea de Bangkok, pues se requería un sistema donde todas las paredes tuvieran un mayor espesor. Por ende, se hizo un tipo de sistema de 3 capas, tricapa,
en el cual podemos ver ahí el detalle donde las 3 capas se hicieron para el acondicionamiento térmico y acústico, aparte para poder modelar precisamente todo este sistema. Lo que hacemos es que la tensoestructura está en 3 capas. Una capa exterior, que normalmente esa capa es con un material que refleja la mayoría de cantidad de sol que llega ahí. Una capa intermedia, que lo que hace es permitir el traspaso de o circulación de iluminación. Y el paso número 3, una capa que lo que está dando nada más es un acabado a la parte interior. En la capa interior, por supuesto que lo que ya vamos a tener es el revestimiento acústico. Entre la segunda y la 3 se genera una capa, un espacio de aire que permite este aislamiento acústico, que debido a ser un aeropuerto se vuelve algo primordial para no estar escuchando el exceso de ruido que podamos tener. Entonces, vamos a ver que en este sistema para poder construir velarias, no solo estamos hablando de un sistema constructivo para colocar una sola capa, sino podemos colocar varias capas y nos puede dar muchos mejores resultados. En el caso de la construcción, las tensoestructuras son estructuras prefabricadas. Muchas de ellas se utilizan materiales ya existentes dentro de los lugares que se montan en obra. Esa es una ventaja importante. Y ventaja también que los montados, vamos a ver qué tipo de montados existen, permiten hacerlo a mucha mayor velocidad que sistemas constructivos convencionales. Estos se montan en la obra, pero las uniones se tienen que realizar primero, se deben de analizar antes de poderse realizar. Por ejemplo, aquí podemos ver un mástil, el cual se le han soldado 2 pequeñas abatientes, por las cuales pasa un perno sujetor y de ahí se van colocando los tensores. Eso permite agarrar la solapa, ahí una solapa de la membrana, como lo pueden ver en la imagen izquierda, o en el lado derecho, que lo que tenemos es un mástil al cual estos elementos auxiliares lo que hacen es tensionar partes precisas de la estructura. Si nosotros queremos tener una estructura tipo malla de circo o forma de circo, ¿qué es lo que se hace? El mástil sube, cruza la malla y ya después a ciertos lugares por donde pasa el alambre de acero que yo les comento que deben de tener estas lonas, de ahí se tensa directamente a estos postes. Aún así, es importante cuando se aplique ese sistema, utilizar un sistema de guarda. ¿Qué es el sistema de guarda? Es un tensor que va de poste a poste. Función principal es tensar y mantener todos trabajando a la misma característica. Si viene mucho viento, las lonas funcionan como si fueran una sombrilla. Entonces, para evitar el movimiento, este cable tensor entre los postes no permite un movimiento mayor y no permiten, o más bien reducen esta resistencia que van a tener con respecto al aire. Literalmente es como si fuera una cadena que nos está sirviendo para trabajar bajo tracción. Hasta ahorita, pues hemos visto la parte general de la obra. Vamos a la parte de la tipología o los detalles constructivos que tenemos que tener en cuenta. Punto importante es las costuras y juntas. Axel, no sé si nos puedes ayudar a leer, por favor. ¿O alguien que me pueda ayudar a leer? A ver, leo aquí. Gracias. ¿Lees, Jesús? Sí, está bien, Inge. Sale. Dice costuras y juntas. Elaboración de taller, cosidas, soldadas y en obra. Encoladas, acordonadas, empresilladas, soldadas. El procedimiento tradicional de unir diferentes paños de un tejido es la costura
es la costura. Se caracteriza porque transmite la carga que circula a través de las fibras. Requieren perforación de la tela, impermeabilización y la costura y protección del hilo. La unión soldada, en cambio, conectan directamente a las membranas porque la soldadura se hace entre revestimientos, dependen de la adherencia entre el revestimiento y las fibras. Son estancias y no requieren protección adicional. Además, se ha comprobado recientemente que mientras el comportamiento de las uniones soldadas del plástico, el de las costuras es elástico hasta la rotura, por lo que su capacidad de distribución de las tensiones es limitada. ¿Está ahí, verdad, Inge? Sí, gracias. Este proceso de las costuras o de las juntas de la membrana se vuelve en algo importante porque en estos lugares se puede tender a fallar una membrana. Una membrana no viene en únicas capas y no solo viene solo en un solo tamaño, sino que nosotros vamos juntando ciertos tamaños de lona y los vamos, como lo dice, costurando, pegando o mediante una junta. La tendencia actual consiste en confeccionar las cubiertas en una sola pieza, eso permite un mayor tiempo de trabajo. La cubierta, por ejemplo, del acuario de Almuñécar, que se muestra en esta forma, está montada en una sola pieza de 700 metros cuadrados, entonces 700 metros, y se ha realizado con una cubierta preostática de una sola pieza de, en total, 12.960 metros cuadrados, la imagen que está en el fondo. Sin embargo, vamos a ver que es frecuente que se necesiten algunas juntas para poder lograr esta forma o esta costura. Tradicionalmente se puede hacer como, número uno, acordenando la junta, como lo podemos ver en el caso anterior, que es algo muy común que se hacían o se hacen en los circos. En la parte lateral se pasa literalmente un hilo entre las dos uniones y se van amarrando. Como se puede hacer incluso hasta cuando alguno de ustedes ha sufrido nos lastimamos y nos ponen puntos, exactamente de esa misma manera. Otro sistema es mediante una pequeña brida. Esta brida lo que hace es, o si quieren entenderlo como la brida, como una placa de metal, como lo podemos ver en esta imagen, donde se apresa las dos membranas se traslapan y se le colocan, pueden ser remaches o pueden ser pernos. Estos pernos lo que se hacen es aplastarse para evitar que se rompan las dos membranas. Lo podemos ver en la imagen central. La primera membrana viene y se le deja el espacio por donde pasa el alambre que va al final de la membrana. Recuerden que al final de la membrana siempre va un pequeño alambre de acero que sirve como guarda para evitar que se rompa cuando se tensione. Ese alambre pasa y se coloca antes de donde esté el alambre, se coloca esta placa y en la parte inferior exactamente lo mismo. Entonces, estos dos alambres de acero recubiertos por la misma membrana sirven de tope. Esto se puede hacer también, sin embargo, pues este aprisionamiento que se le hace a la membrana no se puede hacer general, sino que se hace solo en ciertos puntos, porque si no pierde flexibilidad y aparte de eso generan un gran peso sobre la misma estructura.
como pudimos ver, jóvenes, en este video, existe una infinidad importante bueno, que en este caso la marca Leicester nos muestra una máquina que nos permite hacer un pegado o soldado mediante termofusión de las lonas. No es la única herramienta con la cual se puede hacer. Existen otras herramientas que lo pueden hacer, incluso herramientas que se pueden conseguir o se pueden comprar de una manera más sencilla. No solo con esta máquina se puede hacer, sin embargo, es la máquina más, ¿cuál sería la palabra? Más común en la cual se ocupa en el mercado. Vamos. Hola. Inge, tengo una pregunta. Mande. Mande. Sí, Jesús, creo que tú eres el que tenías una pregunta, ¿verdad? ¿Sí me escuchó, Inge? No, no te escuché, hasta ahorita. Perdón, es que lo apagué. Es lo que pasa en los resúmenes, decía en los documentos que hay personas especializadas para hacer este tipo de trabajo. Sí. Y ese tipo de personas, ¿cómo se capacitan? O así como nosotros ya estamos capacitados, por ejemplo, esa máquina, ¿hay gente preparada para eso? ¿Cómo? Normalmente, hablando de una lonaria para un edificio, pues vas a buscar una persona que se dedique a la colocación de toldos o lonas, o que te pueda crear una lona especial para eso. No, la recomendación es que no se haga por uno mismo, sino tú puedes hacer el diseño, tú puedes hacer la creación y ya puedes ir a un lugar donde colocan toldos y lonas y ya preestablecerle a ese, ¿sabes qué? Quiero una lona que cumpla con estas especificaciones. Como se puede ver, ahí nos mostraron en el uso de esa máquina cómo puede quedar un espacio vacío al final. Ese espacio vacío, si se dan cuenta, lo que hizo fue doblarlo en forma de U y dejar un canal al final, muy parecido a lo que se ocupa para colocar una cortina. Y esto es precisamente ¿para qué? Para que por ahí pase el alambre de acero que va a servir de relinga y lo podamos estirar. Entonces, en ese tipo de situaciones es importante entender que lo que se requiere es mano de obra calificada. Más que todo para que el tiempo de duración sea mucho más grande. A lo que ibas precisamente a eso, les voy a mostrar un par de videos nomás complementarios donde lo que les acabo de mostrar, número uno, la máquina anterior es de la más alta calidad, profesional al 100%, pero también se pueden hacer con otras máquinas sin llegar a ese nivel profesional, mediante también la utilización de soldadura mediante termofusión. A todos, como bien sabéis, con un soldador manual se pueden hacer diferentes tipos de soldadura en diferentes aplicaciones dependiendo de las toberas y accesorios que vamos a utilizar. En el vídeo de hoy os mostraré unas pocas toberas y rodillos. Esta máquina que ustedes ven ahorita a continuación, me imagino que ya todos lo han visto. Quiero que por favor levanten la mano quienes alguna vez han visto la máquina que tiene en la mano este señor. Jesús, dices que tú ya lo has visto. ¿Dónde lo has visto? Me parece que no se que usan en el agua, ¿no? Exactamente. Es ¿verdad? el que sirve para precisamente cuando ya le colocan ese capuchón de plástico al sellado de los garrafones, es exactamente eso. La diferencia es la potencia del artículo. Aquel es únicamente para plásticos muy delgados y este, por supuesto, que está calibrado o pensado para poder alcanzar temperaturas, como se pueden ver, bastante más grandes. Entonces vamos a continuar con este punto. Los más estándar, los más utilizados para hacer la soldadura de PVC en cubiertas planas. Por ejemplo, tenemos la tobera de 40 milímetros, que básicamente es la que más se suele utilizar, junto con un rodillo de 40 milímetros. Además de esta, tenemos la de 20 milímetros a 90 grados y 20 milímetros a 45 grados. Estas toberas son las que más se utilizan en estos tipos de aplicación y de soldadura. En contrapartida debemos tener los rodillos. Tenemos los rodillos de silicona de 20 y 40 para PVC
los rodillos de teflón, también de 20 y 40, estos se utilizan más para soldadura TPO. Y por último tenemos el pequeño rodillo metálico para hacer esquinas y sitios más pequeños donde con los rodillos más anchos no llegamos. Y esto sería en general el conjunto básico para la soldadura de PVC en cubiertas planas y impermeabilización. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pues bien. Bienvenidos un día más a Escuela de Soldadura. En el vídeo de hoy os mostraré cómo soldar manualmente lámina de PVC. Veréis que es muy sencillo. Vamos a ello. Lo primero que debemos hacer es elegir la tobera según el solape que vamos a realizar. En este momento yo estoy montando una tobera para hacer un solape de 40 milímetros. Una vez puesta la tobera, ponemos a calentar la máquina. Con el termómetro comprobaremos que la temperatura de salida es la que necesitamos. Aproximadamente para esta lámina utilizaré unos 400 grados. Solapamos el material, intercalamos la tobera y a medida que vamos desplazando el soldador presionamos con el rodillo. Este movimiento debe hacerse rápido para que no se queme el material. Una vez finalizada la soldadura, podemos comprobar que no se levanta. Pues bien, ya hemos terminado. Habéis visto que no es muy difícil. ¿Qué debéis recordar? Primero, apretar con el rodillo siempre fuerte la zona que estamos calentando. Y segundo, la temperatura. Si ponemos mucha temperatura podemos quemarla. Si ponemos poca temperatura, seguramente no soldará. Hay que poner la temperatura adecuada a nuestra velocidad de soldadura. Nada más, ir practicando. Nos vemos en el próximo vídeo. No sé, jóvenes, si está más claro este punto. Punto número 2, los bordes. Los bordes perimetrales, como ya lo hemos visto en algún punto anterior, es importante entender que se pueden hacer sin refuerzo, con refuerzo de dobladillo. Esto quiero que por favor lo vayan entendiendo, lo que acabamos de ver con la cubierta. Este refuerzo de dobladillo es que al final no le dejemos nada más el pedazo de plástico, sino que se le haga un doblez. Este doblez aumenta la sección transversal de la membrana y permite un mejor tensado. Una cinta, una cuerda, un cable interior, cables exteriores, o haciéndolo de un sistema más libre, como pueden ser elementos de transición, o completamente rígidos con elementos de perfil, empresillados, canales o guías. Es importante entender la rigidez de todos estos bordes, que se cumpla que las tensiones, que la membrana no lleguen a sus máximos, que trabajen siempre dentro de su 50% de trabajo en la membrana, entendiendo que no solo vamos a atender la tensión para formar la forma deseada o para tener la forma deseada, sino las cargas de viento, tanto por barlovento o sotavento que podamos tener. Vamos a ver que para luces, estamos hablando para claros, de 3 a 4 metros, el borde flexible de la membrana puede carecer de refuerzo. Ahí quiero que por favor vayan tomando bastante atención. Dice, para luces inferiores, es decir, para claros menores de 3 o 4 metros, el borde flexible de la membrana puede carecer de refuerzo o bastarle con un simple dobladillo, como el que vimos que hicieron en el caso del pegado.
A partir de los 4 metros es importante reforzar cualquier elemento introduciendo un cable o cordón dentro del interior del dobladillo o hacerle una relinga perimetral. Ustedes pueden ver ahí la relinga perimetral en el caso de la figura central. Ahí pueden ver cómo se hace un dobladillo de mucho más tamaño, mientras que el dobladillo normal que vimos en el video, el simple dobladillo era de más o menos 2 pulgadas, 5 centímetros. Un dobladillo para relinga se hace un doblez aproximadamente de 20 centímetros para que el pegado quede más o menos se hace una relinga aproximadamente de 4 pulgadas, donde 3 pulgadas al menos debe ser pegado y 1 pulgada libre vacía o un poco más. La anchura de la relinga depende directamente del diámetro del cable o cordón que vamos a ocupar, que no supere los 15 grados con tejidos de poliéster ni los 6 grados con fibra de vidrio, para evitar cualquier despegue de la misma fibra. Una alternativa que se puede hacer es un refuerzo soldado para poderla introducir. Si no se quiere hacer una relinga interna, si no se quiere meter una relinga interna perimetral, lo que se puede hacer es lo que acabamos de ver, lo que se puede ver en la figura lateral derecha, en la figura inferior del lado derecho, es un aprisionamiento de la parte lateral sobre el dobladillo. No sé si lo pueden observar. Ven el dobladillo y tiene su relinga. A este lo voy a intentar marcar. Aquí está. Al dobladillo tiene su relinga y tiene su alambre de acero. A este, después de donde pasa el pegado, donde está el pegado del dobladillo, se le coloca un apresionamiento con pernos y se coloca en la parte exterior un alambre de acero de mucho mayor grado. Eso permite cumplir con más claros o con claros más grandes. No sé si alguien puede leer este siguiente punto de bordes. Leo, Inge. Gracias, y algo. Bordes. Para luces mayores de 6 metros, el cable tiene que colocarse en el exterior para que se pueda deformar independientemente de la relinga perimetral, puesto que para valores altos de la tensión, las deformaciones son diferentes. En este caso, las fuerzas pasan de la membrana al cordón perimetral, del cordón perimetral a las presillas, de las presillas a los conectores y de los conectores al cable exterior. Los bordes rígidos se deforman muy poco, por lo que no producen el efecto de amortiguamiento mencionado de los picos de tensión, debidos, por ejemplo, a una ráfaga de viento o la nieve acumulada. Gracias, Fabián, disculpa. Entonces, aquí podemos ver el otro sistema cuando el claro es mayor a 6 metros. Colocar únicamente, como lo vimos, una relinga interna no es únicamente, no es óptima, entonces tenemos que ocupar un sistema donde sí existe la relinga con el cable, como lo pueden observar en la figura del lado izquierdo. Aquí se puede ver la relinga, este doblez donde pasa el alambre de acero, pero de ese alambre de acero se le coloca un aprisionamiento con pernos y de ahí se jalan tensores para tensar. Ahora vamos a tensar el alambre interno que tiene la relinga, es decir, el tensado no solo es en un punto, sino que estamos tensando a toda la línea por donde pasa ese cordón perimetral. Repito, no estamos tensando solo 3, no es como si nosotros únicamente tensáramos 3 puntos de la lonaria, que esto es muy común, por eso lo de mi pregunta, ¿quiénes de ustedes habían colocado alguna vez una lona? Y al colocar la lona era muy común que cuando se colocaba esta lona, nosotros, por ejemplo, la tensionábamos en una esquina, en otra y en otra parte central y se terminaban rompiendo después de un tiempo. ¿Qué es lo que pasa acá? Al haber aquí un alambre de acero, este alambre de acero se aprisiona con una barra, con
con una mordaza metálica y con pernos, y ahora sí, de este elemento que se está presionando, nosotros utilizamos ahora tensores que son los que vamos a ir jalando con otra relinga exterior y es la que nosotros a final de cuentas vamos a tensar. Entonces, la tensión no solo se aplica a un punto, sino que se va aplicando a toda una sección. ¿A cuál? A todo el perímetro. Eso permite que la carga o la tensión se distribuya en mayor sección y por ende no se corran o no se rompan estas uniones. Fabián, no sé si puedes continuar leyendo, por favor. Ok. Bordes. Existen varios procedimientos para resolver de forma continua la unión del borde de la membrana con un elemento estructural rígido, como por ejemplo un tubo o perfil. El borde se puede empresillar y atornillar de manera que la tensión se transmita de la membrana al cordón perimetral, del cordón perimetral a la presilla, de la presilla a los tornillos y de los tornillos al pasamanos, placa, cartela o perfil. Debe tenerse en cuenta que A. La perforación de la membrana debe quedar holgada para evitar que se desgarre. B. El cordón debe quedar en contacto a lo largo de toda la presilla para evitar que la membrana transmita cargas directamente a los tornillos. C. Las aristas de las presillas y de las placas que vayan a quedar en contacto con la membrana deben estar redondeadas para evitar cortes. D. La colocación de las presillas y su tornillado debe realizarse con la membrana estirada y en la dirección longitudinal del borde. E. La longitud de las presillas pueden variar de 100 a 1000 milímetros de acuerdo con la curvatura del borde. A mayor curvatura, menor longitud y viceversa. F. La separación entre presilla también depende de la curvatura. Debe determinarse de manera que no se toquen por efecto de la curvatura del borde. Gracias. Y aquí podemos ver precisamente este detalle que se tiene. Podemos ver, número 1, la membrana. Aquí se ve la membrana, cómo se hace el doblez o este dobladillo. Se le coloca la relinga perimetral, este pequeño alambre de acero, normalmente en calibres menores a un calibre número 8, con calibres menores a un número 8. En el exterior lo que se colocan son 2 placas que apresionan a donde se encuentra la relinga. Si se dan cuenta, aprisiona a donde se encuentra el dobladillo que sostiene la relinga con pernos o con Si se le coloca pernos, la ventaja es que se puede desatornillar. Si se le coloca remaches, ya queda completamente fijo. Y ahora sí, a esa placa es lo que nosotros vamos a estar estirando. Ahí está. Como nosotros lo podemos observar, este elemento permite a nosotros poderlo tener de mejor manera. Hay algunos sistemas como el sistema guía Keder, que la diferencia con esas uniones o el de tipo de unión del conjín EFTE, lo que pasa es que esa relinga, ese espacio de relingado que tenemos es el que se coloca dentro del sujetor, es decir, dentro del mástil. Aquí estamos viendo un mástil de manera vertical o de manera de corte. Esta relinga que tiene apresada a lo que es la membrana, esto lo que estamos viendo es la membrana, ya queda fija directamente sobre el mástil. Entonces toda la tensión va directamente a un punto y permite precisamente que no hayan cargas sobre la membrana. Esto ya ha sido ocupado en algunos elementos, como en el sistema tipo EFTE, pero en ENFE, que EFTE es aquí no es N, aquí es T. EFTE, que se ocupa en el Allianz Arena de Múnich, allá el que sirve para el equipo del Bayern Múnich en Alemania. Este es el mismo sistema que están ocupando para el techo. Punto número 3, vamos con las aristas. Las aristas vamos a tenerlas en cuenta que pueden ser con una lima colgada o con una lima apoyada, con limas atirantadas o con limas apoyadas. Vamos a ver que existen 2 sistemas que se conoce el tipo de lima tensada colgada
lima tensada apoyada, lima olla atirantada o lima olla apoyada. Vamos a ver aquí los dos ejemplos aquí claros. El primero es una cubierta del acuario de almunejar que se apoya con limas tensadas y forzadas por dos tubos con diámetro de 120 milímetros con una cédula. La cédula es el grosor de la capa que tiene el tubo de 5 milímetros. Aquí podemos ver precisamente cómo se apoyan estas en 3 limas de tubería. ¿Cuáles son las limas, jóvenes? Pueden ver que son los arcos que tenemos. En la parte inferior se puede ver el ejemplo del Polideportivo San Esteve, donde se apoyan sobre 4 limas en forma de olla. La primera son tensadas o tipo tensas porque se forma en tipo cascarón, y en la segunda se llama tipo olla porque se forma, queda el tubo en la parte superior y la membrana en la parte inferior. Repito, cuando queda abajo el elemento metálico y arriba la membrana, va a ser tipo tipo tesa, y cuando es tipo olla es en parte inversa, es decir, arriba queda la estructura y abajo queda la membrana. Como se puede ver, abajo queda formado por 4 limas, todas formadas por 2 tuberías de diámetro de 20 milímetros con una cédula de 8 milímetros. Para tener más claro de las limas o tesas, el encuentro superior de las aguas o vertientes se llama caballete, mientras que los encuentros inclinados se llaman limas, siendo las limas tesas aquellas que forman un ángulo agudo y las limas ollas que forman un ángulo hacia adentro. En las esquinas lo que vamos a encontrar pues son estas uniones a los mástiles o juntas constructivas. Aquí podemos ver una imagen del pabellón de la BMW en Frankfurt. En este pabellón los cables de borde transmiten las cargas a los mástiles o postes, como lo quieran entender. Estos mástiles o pilotes que tenemos de acero están tensados con uno o varios tensores. Estos tensores están agarrados directamente hacia placas donde se sujetan las relingas de la membrana. Aquí podemos ver una membrana que tiene un sistema de relingas, una relinga exterior, como lo pueden ver en el detalle constructivo del lado derecho. Aquí pueden ver que esta placa está confeccionada para tener, número 1, una relinga exterior, una relinga interior. Esto para la parte del contorno de la membrana, y para darle forma a la membrana se ocupa este mismo sistema de un tipo en forma de sándwich, 2 relingas exteriores y una central que sirve como cable estirantador que permite precisamente jalarse y darle una forma a la lonaria. Esta tensión se hace en los alambres y la lona únicamente le queda tomar la forma de la curvatura de los alambres que estamos tensando. Aquí está. Otro sistema que se puede aplicar es una membrana se puede cortar incluso en varias formas. Existen varios ejemplos de pétalos, incluso ahorita les voy a mostrar el ejemplo de los pétalos del pabellón de Venezuela, de Venezuela 2000. En Venezuela se hicieron un festival donde se desarrolló ese sistema de hacer tensoestructuras en forma de pétalos, como se puede ver en la figura o en la imagen. Y todos los pétalos tenían una esquematización de relingas muy parecidas a la que tenemos del lado izquierdo, es decir, una pretensión con armaduras, y ya la armadura se está jalando con un refuerzo. ¿Qué cosas son las relingas? Porque pues llevamos hablando un buen tiempo de las relingas. Las relingas pueden ser flexibles o rígidas, y estos son los refuerzos que se emplean en los bordes de la membrana, ya que en este punto tienden a acumularse tensiones en la membrana, y para evitar la ruptura de la membrana es la colocación de estas. Pueden haber relingas, flexibles y rígidas. ¿Cuáles van a ser flexibles? Las que ocupen cordones, como en estos casos, y van a haber las relingas rígidas que ocupan placas, como en este caso. Existen algunas que van a permitir una sujeción, como ocupando solapas o ocupando la relinga y aparte solapas. Aquí podemos observar esta doble relinga, y para evitar un
una ruptura en la parte central, se le coloca incluso una relinga interna o un espacio de enrollamiento de mayor área en acero para evitar la ruptura de la membrana. Y aquí podemos ver la imagen precisamente de estas opciones. Las relingas, como lo estamos entendiendo, son las que absorben las tensiones de tracción longitudinales que se van a concentrar en cualquier borde o punto de fijación o anclaje. Recuerden que estos puntos de fijación, como lo vimos en el primer parcial, son estos elementos donde vamos a tener que calcular mediante 3 dimensiones qué tensión van a tener. Existen los dos tipos, como lo dije, la flexible, que se ancla en 2 puntos y entre ellos se deforma según la forma de la tela, y la relinga rígida, que se fija por puntos y está sometida principalmente a flexión, como en el caso inferior. Platicaba al principio que un sistema muy común es el tipo, un tipo de forma o geometría muy común dentro de las tensoestructuras, es el tipo de geometría tipo cónica. Esta geometría tipo cónica sirve para poder generar puntos altos o bajos según sea necesario. Las cargas que circulan a la superficie de la membrana se pueden concentrar y llegar hasta un punto de unión. Como la tensión supera fácilmente al valor admisible que pueda tener cualquier valor, se pueden aplicar estos sistemas. ¿Y qué es lo que se puede colocar? Aquí, para evitar colocar postes, se dan cuenta, son una tensoestructura y de ahí sale un poste. Normalmente son de aluminio para evitar peso. Y de ahí van estos cilindros, estas circunferencias sólidas o vacías, según sea el caso. Si no, también se puede colocar ahí un poste o mástil y desde ahí jalar o tensionar la membrana para poder formar esta forma de conos que se puedan ocupar. Leonardo, no sé si nos puedes ayudar a leer número 7, anclajes y placas. Creo que no me escucha. ¿Alguien que pueda terminar de ayudar aquí en este número 7? Gracias, Hidalgo. Anclaje y placas de anclaje. Los anclajes brindan estabilidad, introducen y mantienen las tensiones necesarias para fijar la membrana. El mínimo número de anclajes para una membrana, como ya vimos, es de 4, para que la membrana textil esté tensada y logre su estabilidad. Uno de estos debe estar en un plano diferente a los otros 3 para poder generar la curvatura de la tensoestructura. Placas de anclaje. Bases de mástiles y de anclajes suele ser favorable que las bases de los mástiles estén articuladas para facilitar el montaje y para que no transmitan momentos a la cimentación. Sin embargo, puede interesar en algunos casos que estén empotradas. Gracias. En ese sentido, pues vamos a ver que estos mástiles o postes, hablando de un punto de anclaje, normalmente se buscan que estén articulados, número 1, para poderse montar más fácil. Se monta muy parecido a como se iza un poste. Está la cimentación, por ejemplo, esas cimentaciones normalmente se hacen por peso, que sean pesadas, que tenga un dado, lo que sería que tenga un dado que sea lo suficientemente pesado, o pedestal, perdón, el nombre real del dado, un pedestal suficientemente pesado. Sobre el pedestal, donde viene el desplante de la columna, ahí una pequeña placa metálica por el cual pase un perno. Entonces el mástil lo podemos izar como si lo jaláramos con un lazo y colocarlo en su posición y de ahí tensarlo. Eso permite más fácilmente, también si hay viento, tiene una espacio suficiente para poder deformarse. A diferencia de que si se ahoga completamente en concreto y queda completamente sólido, todas las tensiones o vibraciones por viento o por sismo se transmiten directamente a la cimentación.
Si esta cimentación no está lo suficientemente profunda o acomodada, pues va a tener vibraciones y por supuesto algún tipo de desgaste. Podemos distinguir principalmente dos tipos de anclajes, interiores y exteriores interiores y exteriores o perimetrales. Los interiores tienen forma de casquete esférico, como ahí podemos observar una imagen, son son de tamaño considerable y empujan a la tela sin introducir cambios bruscos de curvatura. Pueden engancharse tanto en la parte cóncava o en la parte convexa según sea necesario. Los anclajes exteriores concentran tensiones mayores que los interiores, como podemos observar en la figura del lado izquierdo. Además, permiten un mejor trabajo en la parte superior. Aquí que estamos viendo una placa metálica con una unión directamente a una parte con solapa y relingas que está colocada directamente sobre un muro en una ventana. Otra forma de anclar la lona es colocarla mediante una barra rígida. Este sistema ahí lo pueden ver arriba de la puerta que tienen ahí. Esa barra rígida es un elemento longitudinal, entonces toda la tensión es de manera natural. Se pueden colocar dos placas igual en diferentes lugares y ahí pueden ver que ese sistema tiene un cono central. Los cables forman una parte esencial en el sistema de anclaje debido a que permiten distribuir la tracción o la tensión en un solo eje, sino extenderla a lo largo de mástiles, barras, suelos o elementos diferentes. Y aquí podemos ver precisamente los puntos de abajo del mástil. Podemos distinguir varios tipos de ellos, los que quedan fijos, unos que permiten rotación, otros que permiten giro o incluso rotación y giro. Va a depender mucho de lo que se busque, qué se va a poner. En el caso de estos mástiles que tengan este punto, vamos a ver, voy a empezar con el del medio. El elemento es fijo. Podemos ver que se tiene una placa metálica colocada directamente a la cimentación. Este poste se ancla directamente sobre esa placa metálica y con pernos se fija. En el segundo caso, igual con pernos se fija, pero la diferencia es que va a permitir una rotación, va a poder rotar o va a poderse desplazar en un eje, en un plano. Este poste, si se dan cuenta, se puede izar porque se va a mover en un plano. Es la imagen superior del lado izquierdo. Y por último, la que permite un giro y rotación general es como la rótula que estamos viendo del lado superior derecho. Esta rótula no es más que un casquete. Ese casquete es como lo que tenemos nosotros en los brazos o en algunos, o por ejemplo, lo que pasa en algunos aparatos, por ejemplo, en los joysticks de algunos aparatos que podemos utilizar de tecnología, es este elemento cilíndrico y se puede mover hacia cualquier parte. En el caso de los anclajes, existen los anclajes activos, los pasivos. Los primeros, los activos, son pretensados y los pasivos, pues vamos a hablar de estacas, pilotes, postes, pozos, zapatas o elementos como pantallas, estacas, macizos, etcétera. Y ahí podemos ver también ejemplos de otros tensores que van directamente a cimentación o a elementos de muro, que son placas donde ya salen los tornillos. Uno, lo que se puede hacer es, si yo ya tengo diseñada esta placa para alojar, por ejemplo, en este muro y poder tensar una velaria, esta misma placa la diseño en dos partes. Una, que es la que va a quedar ahogada en el concreto y solo van a salir los pernos, y la segunda, donde va a venir la placa y ya vamos a colocar únicamente las contratuercas para formar el conjunto. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. El día de hoy, como lo vimos, nos dedicamos más a la parte de materiales y generalidad del diseño de una tensoestructura. Bueno, jóvenes, en la plataforma van a quedar varios archivos de los cuales les voy a pedir una tarea. Les pido por favor que hagan un resumen lo más detallado posible sobre las membranas. Vienen las cualidades y tipos de membranas que vamos a encontrar. Aquí van a ver el primero, es un archivo de 10 páginas, donde vienen la mayoría de tipos de formas de las membranas. Cómo la forma permite mayor captación o reducción de temperatura o de tensiones. Aquí vienen algunos ejemplos. Es este primer archivo que van a ver. ¿Qué tipo de lonas existen? PVC, PFT, FT. Y su construcción en general y también su sellado.
Aparte, les voy a agregar este otro archivo. A ver, ¿dónde está? Patrones. Es este. También sobre las membranas. Esta es una guía sobre diferentes membranas de una marca ya existente en el mercado. Aquí están cuáles son las primeras tipos de marcas que habían o de formas, cuáles son las capas que tiene una membrana. Una membrana no solo es una bilona, sino tiene varias capas, como se pueden observar acá. Cuáles son sus características técnicas, es decir, qué tensión, cuántos kilogramos soportan, cuánto pesa. La mayoría de ellas, como se pueden dar cuenta, aquí pueden darse cuenta de muchos de los tipos, pasan de los 700 gramos por metro cuadrado al kilo y medio, es decir, de 0.7 a 1,5 kilos más o menos pesan las donas, es decir, relativamente la carga es mínima, más que todo es la carga del viento lo que va a generar. ¿Qué características tienen? Absorción solar y absorción acústica y térmica, porque no solo es la luz, sino también la parte térmica que pueda tener. ¿Cuáles se ajustan mejor a diferentes tipos de diseños? Entonces, les voy a pedir que por favor ahí trabajen con esos dos archivos para que hagan un resumen lo más detallado posible. O sea, pero el resumen es de la primera, ¿no? Porque este es De más los como dos. de una marca. Son de los dos. Es que viene de una marca, pero habla de esa marca de membranas, hace todos los tipos de membrana, hace con PVC, con EFTE y con EPTE. Entonces hace los tres tipos así los tres tipos de módulos que se pueden hacer de membrana. Ok, gracias. En la plataforma van a encontrar un enlace a la página Form Finder. Viene un descargable o desde ahí pueden buscar cómo ir a la página y poderlo descargar. Intenten instalarlo. Este es un programa para diseño de velarias. Es muy sencillo. Únicamente pues tenemos un lápiz. Vamos desplazando según el tamaño que nosotros requerimos. Por ejemplo, aquí está una lunaria. Si nosotros, por ejemplo, le queremos dar algún tipo de geometría, por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, este arco, si yo quisiera ponerle un arco, ahí está. Entonces van a darse cuenta que este programa es bastante sencillo, no genera mayor problema. Así como lo estoy trabajando ahorita, no. Permite la generación, por ejemplo, de lonares. Aquí pueden ver ya como una lonaria. Había mostrado dentro del parámetro, dentro de las diapositivas hoy, una lonaria que podía tener una formación. Aquí le pueden ver cómo se pueden generar algunas que tengan formaciones, es decir, algún tipo de centrado especial o de algún tipo de cilindrado. Entonces, aquí se puede ver cómo podemos ir generando, ahora sí que, velarias que tengan cualquier tipo de forma. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda o